Gimnasio Los Andes, el colegio para la vida. Bueno, bienvenidos a este primer ensayo de la tesis y trabajo de grado Pensamiento Espacial, una experiencia de aula apoyada por tecnologías de aprendizaje y conocimiento TAC para el desarrollo de habilidades de razonamiento geométrico. En la primera diapositiva dejamos unos códigos QR, tanto para Android como para iOS. Lo que hacen es poder descargar ciertas aplicaciones que permitieron trabajar durante la secuencia didáctica. Entonces esto, digamos, nos permitirá un poco entenderlo. Sin embargo, yo acá traje algunos ejemplos como para que puedan visualizarlo. Este tipo de herramientas, digamos acá, para que lo puedan visualizar de cómo es el funcionamiento de estos aplicativos, pues lo voy a mostrar de la siguiente manera. Entonces, acá aparece mi celular, yo lo voy a manipular y vamos a hablar de las dos aplicaciones. La primera tiene que ver con Polyedros Augmented. Entonces, bueno, acá la tengo. Listo. Donde yo tengo unas marcas. Vamos a trabajar con estas dos particularmente. Fíjense lo que hace, y es que yo puedo visualizar y puedo rotar a partir de esta marca, puedo caracterizar pues cada uno de estos objetos. Me dan cuenta cómo yo puedo hacer todo el sistema y girar cada una de estas figuras. Vemos que esta fue una de las primeras aplicaciones que se utilizó. La otra, vamos como para hacerlo rápidamente, básicamente este es la otra. Pero pues obviamente este tipo de figuras tienen unas limitaciones con respecto a que la representación de esta figura pues no le dice gran cosa, ¿verdad? Entonces, para eso utilizamos otra aplicación, digamos que es Arnold Geometry. Fíjense lo siguiente. Acá vamos a probarlo con un dodecaedro. Y fíjense, ya tengo mi dodecaedro, ustedes se dan cuenta, y a partir de ellos puedo hacer un proceso de visualización y simulación. Puedo ubicar esta figura, hacer el desarrollo plano de dicha figura, puedo contar el número de caras, puedo volverla a ubicar, el modelado 3D, va a aparecer una serie de definiciones con respecto a este poliedro regular, las características y propiedades, puedo mirar aquellas fórmulas que se relacionan con ellos. Ya. Pero esta aplicación inicialmente también tiene una debilidad que tiene que ver básicamente con la marca, que es la que ustedes tienen en este momento. Entonces, esta marca tampoco dice mucho con relación al objeto matemático, pero pudimos hacer un ejercicio mucho más interesante, en el que yo acá, por ejemplo, tengo un cubo dibujado, ¿cierto? Eso es de un estudiante, y yo puedo utilizar y ver las características de ese objeto a partir del dibujo de este estudiante. Esto ya es mucho más diciente, ¿verdad? Entonces vamos a mirar. Listo. Fíjense que acá tengo el cubo como tal, ¿cierto? Y yo puedo hacer todo el modelado, exactamente las mismas funciones, puedo hacer el modelo, el establecer el desarrollo plano, contar el número de caras, mirar, rotar, digamos desde todo este tema de las perspectivas, poder identificar como tal que aparecen cada una de las características y propiedades de este objeto geométrico. ¿Listo?
ahora sí, volvamos. Vamos a la presentación. ¿Listo? Okay. Listo, entonces básicamente en este trabajo de grado estamos hablando que surge una problemática, estamos hablando en el contexto de las habilidades de razonamiento geométrico, que estas habilidades de razonamiento geométrico están alineadas obviamente y por eso las estamos mencionando, aparecen en un marco legal, como son los estándares, como son los derechos básicos de aprendizaje y pues los aprendizajes tomando como estructura los documentos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional. A partir de ahí, desde lo legal, quiere decir que hay una importancia para la enseñanza de este tipo de habilidades. Luego, existe en la actualidad, digamos, a partir de los antecedentes que se pudieron identificar, que hay debilidades frente a la enseñanza de estas habilidades de razonamiento geométrico. ¿Listo? Una de las que pudimos identificar es el modo en el que se ha venido enseñando la geometría. Primero empezamos a trabajar aspectos de puntos, de segmentos, digamos todo lo unidimensional, bidimensional y tridimensional. Y pues el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, así como las TAC, que son tecnologías del aprendizaje del conocimiento ya propias y específicas del área en particular, pues digamos ese tipo de experiencias no han sido casi abordadas. En ese sentido, esta propuesta va en esa línea, en potenciar esas habilidades de razonamiento geométrico en donde podamos construir e implementar ambientes de aprendizaje apoyados por TAC. Nos planteamos unos objetivos que es potenciar habilidades de razonamiento geométrico a partir del diseño e implementación de una unidad didáctica que considere como elementos constitutivos el modelo ADI, la teoría de situaciones didácticas y el modelo Van Gil, y dos objetivos específicos, el de diseñar e implementar una unidad didáctica que cuente con elementos del modelo ADI, la teoría de las situaciones didácticas y el modelo Van Gil. Y el otro objetivo específico es establecer el grado de efectividad de la unidad didáctica teniendo en cuenta el desarrollo de habilidades de razonamiento geométrico de los estudiantes. Dentro de los objetivos, pues estamos dando línea a cuáles son los elementos propios inherentes del marco teórico. Entonces habíamos hablado de tres específicamente, uno es el modelo Van Gil, el otro es el modelo ADE y el otro es la teoría de situaciones didácticas, obviamente orientado o ligado con todo lo que tiene que ver con TIC y TAC. Hablando del diseño instruccional, pues ustedes como bien lo saben, el diseño instruccional da todas las orientaciones generales en las que implique el trabajo con un ambiente virtual de aprendizaje. En este momento pues estamos hablando de un aprendizaje blended learning, donde se trabaja con los estudiantes del Gimnasio Los Andes de grado sexto A durante el año 2016. Entonces toda la articulación va a estar orientada por un análisis, que esa es como una fase, la fase inicial, el tema del diseño, que es la preparación de todos los recursos, el desarrollo, cómo ya voy a construirlos como tal, la implementación ya es en cada una de las sesiones de clase, cómo se trabaja con los estudiantes, y la evaluación, que no es un momento final, sino es un momento que va alrededor y en torno de cada una de las fases, que me va a permitir establecer una retroalimentación para tomar decisiones entre una fase y otra. El segundo elemento tiene que ver con todo lo relacionado con la teoría de situaciones didácticas. Ahí echamos mano particularmente de las fases que deben tener esta secuencia. Entonces hablamos debemos tener una fase de diagnóstico. Fíjense que la DI, aunque da todo el marco general, la teoría de situaciones didácticas, digamos que yo la tomé particularmente porque es la estrategia dentro de la secuencia didáctica. Cuando yo hablo de una secuencia de actividades, debo tener ciertas fases y ciertas consideraciones. Entonces tomamos las fases, debo tener una fase de diagnóstico, ¿cierto? Debo tener unas fases de acción que tiene que ver con cuando el estudiante interactúa con su medio.
una fase de formulación donde efectivamente se pone en discusión, o está el estudiante particularmente discutiendo con otros compañeros en ese tema de formulación de hipótesis, de verificar lo que efectivamente está digamos, en cada una de las actividades adquiriendo. Tenemos una fase de validación que ya tiene que ver con la postura que tiene cada uno de los estudiantes frente a las situaciones que el docente como tal le ha planteado o yo le he planteado durante la secuencia didáctica, y una fase de institucionalización donde, digamos, se pone en puesta cada una de las respuestas de los estudiantes y se hace un trabajo de institucionalización donde, digamos, se socializan cada una de esas respuestas y pues se llegan a partir de un acuerdo común, pues la construcción de ese objeto matemático que en este momento estamos hablando de poliedros regulares. Dentro de la secuencia didáctica también, aparte de la teoría de situaciones didácticas, establecí una ayuda del grupo DECA que también trabaja con Bruso fuertemente. Entonces estamos hablando que toda la secuencia didáctica tiene unos momentos bien particulares. Estamos hablando de un punto inicial que es el pretest. Este pretest se toma con base en el modelo Van Gil, las habilidades de razonamiento geométrico, y se establecen un test de 37 preguntas donde cada una de esas preguntas se tuvo en cuenta la componente, la competencia, el nivel en el cual está ubicado esa pregunta y la tarea específica con el cual el estudiante tenía que realizar. En esa secuencia de actividades, si ustedes se dan cuenta, teniendo en cuenta la diapositiva anterior que hablamos de las fases, tenemos unos momentos efectivamente de diagnóstico, que es el tema del pretest, unas fases de reconocimiento que tienen que ver, están muy ligadas al tema de las situaciones de acción, que tiene que ver interacción con el medio, donde encontramos los poliedros. Hay una fase de reestructuración que va muy pegado a las fases a la fase de formulación, digamos que ahorita fue la que se mencionó, que va en la misma línea, hacer desequilibrio cognitivo, activación cognitiva. Después vienen unas actividades de profundización, ¿sí? Que ya busca específicamente ahondar sobre el objeto matemático, en este caso sobre las características y propiedades de cada uno de los objetos geométricos. Un tema de validación que tiene que ver ya con las conclusiones que van estableciendo cada uno de los estudiantes a partir de su interacción, y una fase de institucionalización donde pues hay una puesta en común y pues hay unos acuerdos generales y validada por un tema del post-test. Como les había mencionado, tenía que tener en cuenta para la enseñanza de los poliedros de este objeto matemático unos niveles particulares. Tengo esos niveles, pero a partir del pretest nos dimos cuenta, o me di cuenta, que los estudiantes se encuentran, o eso arrojó el análisis del instrumento, nivel 0, donde la mayoría de los estudiantes se encontraban en un proceso de visualización o reconocimiento. Quería decir que mi estrategia de unidad didáctica tenía que estar orientada a potenciar esa visualización y reconocimiento y llevarlos hacia un nivel 1, que es el nivel de análisis. En esa construcción de la unidad didáctica, entonces tenía que tener tener en cuenta los niveles del modelo Van Gil, pero también las fases del modelo Van Gil, que son pues información, orientación dirigida, explicitación, orientación libre, integración. Esas son como las fases, pero pues la información tiene que ver con todo lo que yo puedo obtener del estudiante. Fíjense que se relaciona mucho con ese análisis ADI, con ese diagnóstico del modelo Van Gil, sino que esta particularmente va para cada una de las actividades de clase tener en cuenta esas consideraciones. La orientación dirigida, de la misma manera, que tiene que ver con cómo hago ese tema de la ingeniería didáctica para que el estudiante, para construir las actividades pertinentes. La explicitación, que tiene que ver con
con todo el trabajo de las indicaciones, de que el estudiante pues digamos tenga clara la secuencia que debe organizar, digamos es el tema del diseño de la actividad, el tema de la orientación libre, que es que el estudiante pueda explorar, ¿sí? Que pueda sacar sus propias conclusiones a partir, en este caso, de la manipulación y la simulación, y la integración, que tiene que ver con condensar básicamente todas las conclusiones y hallazgos que los estudiantes tienen a partir de ese proceso de experimentación. Como lo había mencionado, todo esto está acompañado de tic-tac. Digamos que las herramientas o los aplicativos más utilizados fue Arlun Geometry, que es la que ustedes están observando, la primera, junto con Polyedros Augmented, que fue como las de realidad aumentada que más impacto tuvieron durante la secuencia. Hubo otras herramientas de manera transversal como Learning Catalytics. Learning Catalytics es un software de la empresa Pearson donde me permite trabajar preguntas en tiempo real, real time. ¿Esto qué significa? Que yo voy lanzando preguntas, los estudiantes, cada uno de ellos tenían un dispositivo móvil, en el momento en el que yo lanzaba la pregunta, pues ellos podían, digamos, contestar y ver particular, yo podía ver qué contestó cada uno de los estudiantes. Ese, digamos, que fue el fortalecimiento de ellos. Y en la institución, pues los estudiantes están vinculados con Moodle. En cada uno de los cursos del departamento de matemáticas hay un ambiente virtual de aprendizaje donde pues básicamente hay un repositorio de contenidos. Entonces el estudiante podía acceder al curso de grado sexto y poder descargar videos, algunas simulaciones, algunos tutoriales, algunos ejercicios, pues porque habíamos hablado que todo está orientado con los tipos, digamos, de tareas que tiene que ver con esas tareas de reflexión, de reproducción y de conexión. Dentro de las conclusiones de este trabajo, pues tenemos unos insumos y unos objetivos a los cuales estamos, digamos, planteados en los objetivos. Estamos hablando de la efectividad de la implementación, del diseño de la implementación y las tic-tac. Los insumos tienen que ver mucho con las tareas, o sea, las evidencias de aprendizaje que cada uno de los estudiantes digamos, demostró en el momento de aplicar cualquier actividad. Estamos hablando de los protocolos y específicamente de las reflexiones didácticas que se establecieron en esos protocolos. Entonces, frente al diseño e implementación, considero que el foco central está orientado en las habilidades de razonamiento geométrico. En esas habilidades de razonamiento geométrico, pues vimos unas evidencias de aprendizaje, unos desempeños que pudieron obtener los estudiantes posterior a la implementación de esta unidad didáctica. Entonces, efectivamente, todo lo relacionado con el reconocimiento de figuras, todo el tema de las propiedades, de establecer propiedades de cada uno de los objetos geométricos presentados, el tema de poder reproducir, ya sea desde un espacio bidimensional. Se hizo el trabajo de la construcción con gomas, se hizo el trabajo de construir los poliedros, pues porque eso también genera una caracterización y comprensión sobre ese objeto, y el tema de simulación es bien importante. El comparar y que pueda mencionar el estudiante de este tipo de figura, este objeto pertenece a tal familia porque tiene tales características. Y por último, pues todo lo relacionado con el lenguaje matemático inmerso dentro del contexto del objeto matemático poliedros regulares fueron unos avances significativos con respecto a este primer objetivo. Con respecto a la efectividad en la implementación, lo que hicimos fue establecer, como se había mencionado, un análisis mixto. Se hizo un análisis cuantitativo y cualitativo. En este cuantitativo, para contestar ese segundo objetivo,
el criterio como tal fue establecer diferencias estadísticamente significativas. Luego se hizo todo el análisis cuante en ese PSS y digamos que sacó el alfa de Cronbach, se establecieron todos los criterios de normalidad, pregunta a pregunta, ítem a ítem entre el pretest y el posttest, para establecer si se establecen diferencias estadísticamente significativas. En ese sentido pudimos encontrar las siguientes. Como lo había mencionado en el primero, sí hay una diferencia sustancial entre todo lo relacionado con la identificación y el tema de propiedades. En el modelo Van Gil hablan de los elementos explícitos e implícitos. Ahí hubo un avance bien interesante. En la fase inicial, en el pretest, pues el 90% de los estudiantes describían todo ese tema de los objetos geométricos por su apariencia física. Se parece a una rueda, se parece a relacionando, pero después del posttest ya el 85% se refería a los objetos geométricos utilizando ya un lenguaje geométrico básico para denotar características y propiedades. Y el tema de avanzar en el tema de la caracterización de los objetos a partir del unidimensional, bidimensional o tridimensional, a partir de la visualización. Esos tránsitos entre registros de representación que sabemos desde la teoría que son claves, ya que el aprendizaje en matemáticas es conceptual, pues fueron significativos para el estudiante. Y por el lado de las TIC-TAC, específicamente los dos aspectos que había mencionado antes, la realidad aumentada y el real time, que los estudiantes puedan visualizar, digamos, lo que habíamos trabajado ahorita desde el papel, un objeto tridimensional, y ver el desarrollo plano y hacer el proceso contrario, es muy difícil para un estudiante a veces poderlo visualizar. Entonces este tipo de herramientas han permitido de poder modelar, simular en un escenario diferente, es un registro diferente, ¿sí? Porque yo lo puedo hacer en hojas, yo puedo hacer eso, digamos, en papel, el modelado, pero poder visualizarlo a partir de un dispositivo móvil donde yo tengo la representación en 2D y puedo hacer ese proceso de visualización, pues digamos que es una ganancia y es, digamos, innovador para un estudiante poderlo hacer, digamos, ahí directamente. Con este tipo de tecnologías el estudiante pudo ver, digamos, en tiempo real cómo se realiza ese proceso, y ese proceso de experimentación, como lo ha mencionado, en 360 grados, interactuar directamente con el objeto, de mover tocar sus caras, hacer todo el proceso de rotación, de traslación. Eso, digamos, que es una ventaja grandísima. Y el potencial, la visualización y el reconocimiento a partir de la realidad aumentada, pues privilegió significativamente todo este desarrollo de habilidades de razonamiento geométrico, específicamente de llevar al estudiante desde donde lo identificamos o lo clasificamos, que es desde la visualización y el reconocimiento, hacia el tema de ya análisis, el tema de establecer propiedades e inferencias entre propiedades. Estas, como lo había mencionado, son las 4 características que pudimos identificar con los estudiantes en el momento del pretest. ¿Sí? Posterior a la implementación, hubo un gran número de estudiantes, estamos hablando del 85%, tienen esas características propias del nivel 1. O sea, pudimos hacer un tránsito entre el nivel 0 que estaban en los estudiantes cuando los clasificamos con el pretest. Sabíamos que teníamos estudiantes que estaban en el tránsito y la mayoría estaban en el nivel 0, pero había unos pocos en el nivel 1, un porcentaje muy bajo, estamos hablando de un 15%. Pero en el momento posterior a la implementación, estos fueron los resultados. Tenemos a todos los estudiantes en un nivel 1, aunque tenemos algunos estudiantes que están ahí en ese tránsito porque todavía tienen algunas dificultades con respecto al establecer propiedades. ¿Por qué? Porque necesitan tener el objeto directamente, son dependientes del objeto para establecer ese tipo de propiedades y características.
ese 15% que les estaba comentando que está en ese tema de la transición entre el nivel 0 y el nivel 1, ¿sí? Todavía tienen estas dificultades y es lo que les comentaba, identificar y analizar partes y propiedades particulares de los poliedros regulares. Todavía les cuesta poder reproducir, digamos, copias de las figuras mediante sus propiedades. Esto era interesante poderlo ver cuando lo construimos los poliedros con gomas, porque para hacer el tetraedro, el cubo y el octaedro era muy sencillo, pero el hecho ya cuando íbamos a construir el dodecaedro, las figuras no las podían reproducir. Digamos que a mayor cantidad de aristas y vértices la complejidad aumentaba. Claro que solamente lo trabajamos hasta el dodecaedro, pues porque establecer o copiar un icosaedro a punta de gomas pues es mucho más complejo, mucho más complejo. El tema de relacionar y clasificar clasificaciones entre figuras de familias distintas todavía a ese 15% les cuesta. Y el tema de establecer definiciones a partir de lo que observan es complicado para esta porción de la población, ¿sí? Entonces, el tema particular es que este es el estado final posterior a la implementación, este fue el nivel de alcance. Ya la siguiente persona, o digamos que ahí lo que se estableció fue que en el momento que yo hice la implementación y le hice entrega a la docente titular, yo le dije, este fue nuestro nivel de alcance con respecto a la implementación. Hay que establecer ciertas estrategias para poder trabajar sobre estos 4 indicadores y establecer ciertas actividades de aprendizaje. Listo, muchas gracias, muy amable, y quedo sujeto a preguntas. Gimnasio Los Andes, el colegio para la vida.